Vamos a estar haciendo el repaso de nuestra cartilla todas las mañanas. Primero Dios, que Dios nos dé esta posibilidad. Tenemos tiempo nada más a las 5:30 hasta las 6:30 más o menos. Esas son las horas que tenemos, porque después tenemos que ir a dar las actividades, a llevar el culto en la junta comunal, a Nunfo Arias y la hermana Ladies a trabajar. Entonces, en las mañanas tempranito aquí estaremos con la ayuda de Dios ayudando a aquellos hermanos que necesitan estudiar con alguien, que no pueden hacerlo solos. Entonces, hermana Lady, ¿ya lo puedo fijar? Sí, gracias a Dios. Así que vamos a tener unas palabras de oración para poder entonces empezar nuestro estudio de la cartilla, lección número 2. Oremos. Amado Padre que está a los de los cielos, alabado sea su santo nombre. Muchas gracias porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Porque nos das más una oportunidad de poder estar conectados contigo por medio del estudio maravilloso de la cartilla, la lección de escuela sabática. Señor, le pedimos una bendición a cada uno de los que nos acompañan, aquellas personas que están enfermas, oh Padre eterno. La hermana Liliana le ponemos en sus manos, la hermana Dionisio, Amén. la hermana Delis, la hermana Gladys, el hermano Gumercindo y tantas otras personas, así como la familia del hermano Sadrás, Jennifer y su hijito. Amén. Le ponemos en sus manos, oh Señor, esté con la mamá también de la hermana Ladies, esté con mis padres, oh Padre eterno, esté con las personas que están necesitadas de alguna paz en su corazón, están necesitadas de alimento, están necesitados de vestimenta, Señor. Esté con cada uno de nuestros donantes, oh Dios Todopoderoso, esté con su economía, permita que se pueda multiplicar cada vez más. Y ayúdanos a todos nosotros a sermos embajadores de la esperanza. Atraemos esperanza a otros. Le suplico también por Yolanda, que ha salido de su país, Cuba, y ha ido a Chile. Y ahí necesita encontrarse contigo, porque no tiene paz, no es feliz, porque no está haciendo la labor que debía hacer, la labor que le ama a ella, que ama a ella, que es llevar su mensaje y llevar alivio a los demás. Así que donde esté esa visita, Señor, permita que pueda brillar. Esté con todos amigos y amigas que estarán viendo ese video, denles una bendición, denle confort en su corazón. Ayúdalos a permanecer en ti y no huir de ti. Le pedimos en nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermana Ley, ahí Dios. se nos asomó también el hermano Mike Dech, ahí dice así, un saludo para usted y nuestro pastor Bildad también, que ahí nos acompaña. Así vamos a seguir. Hermana Lady, estamos estudiando ese trimestre la cartilla de la escuela sabática que dice entonces acá, descanso en Cristo. Es el tercer trimestre, esa cartilla está muy buena porque viene a traer toda esa perspectiva de lo que hace con que uno no pueda tener paz, no pueda tener consuelo. Ya estamos casi en el final. Sé que usted ha estado acompañando la cartilla desde el principio. ¿Qué ha sentido, hermana Lady, cuanto a lo que es estudiar esa cartilla? A mí me ha ayudado muchísimo, me ha dado muchísima paz, me ha ayudado a mejorar mi carácter, a verme como alguien que sí es amado delante de Dios y que Dios está preocupado por mí, por mi paz, por mi descanso, por mi felicidad. Sí, y muchas partes de mi carácter he encontrado un shock en la que el mensaje divino siempre pudo vencer en mí y me ha ayudado a hacer transformación y cambio en mi vida y sentirme mejor, sí, a mí mismo y así también para poder entonces tratar mejor a los demás. ¿Y usted qué experiencia está teniendo estudiando esta cartilla, teniendo ese viaje en el descanso en Cristo?
Bueno, que hay algo que me sorprende muchísimo y es que Dios no hace nada al azar. Cada cartilla que nosotros estudiamos juega un papel sumamente importante, ante todo en nuestro carácter. Y vemos cómo Dios maneja las riendas primeramente de la historia, pero sobre todo de nuestra historia. Él sabe muy bien que necesitamos pulirnos, que necesitamos ir esforzarnos, que necesitamos crecer. Y Él nos da todas las herramientas, todo lo que necesitamos para poder tener una fe madura. Así que cada cartilla para mí es una gran bendición, sobre todo esta que se trata del descanso. Nosotros pensamos que tenemos un aparente descanso, pero hemos visto, como usted lo ha mencionado, en contraposición de lo que Dios nos ha manifestado, que no, que en realidad no tenemos descanso. Y sobre todo lo vamos a ver en esta semana con el estudio de Jonás, cuál es el verdadero descanso, sobre todo para sus seguidores, para sus hijos. Gloria a Dios, verdaderamente es eso durante esa semana. Entonces, ayer fue un manantial estudiar la primera introducción, haciendo la introducción de esa semana. Y vemos que esa lección tiene como el título entonces, el profeta sin descanso. Puede que usted no sea un profeta hoy en día, puede que no sea un líder de la iglesia, puede que no tenga algún cargo, pero puede ser considerado como alguien que está sin descanso. Y mientras se nos presenta nuestra condición de seres que no tiene descanso, es un llamado que tenemos delante de Dios para poder descansar. Es más un acto de amor que Dios eh, dirige hacia nosotros para que nosotros podamos entonces encontrarnos con Él y poder tener ese verdadero descanso, esa verdadera paz, ese verdadero, esa verdadera tranquilidad que buscamos. No es una paz, no es un descanso, no es una tranquilidad con ausencia de problemas, con dificultades, ausencia de dificultades, no. Es a pesar de ellas, Así es. podemos ser felices, podemos descansar. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús. El verdadero descanso que todo el mundo buscamos está en Cristo Jesús. Entonces, eres un profeta sin descanso. Estás pasando por una dificultad en esos momentos, hay paz, hay descanso en Dios. Y hoy estarás aprendiendo. Entonces, hermana Lady, vamos a repasar lo que es el texto para memorizar. Vamos a una Ajá. parte, después repetimos como es de común. Yo, su servidor, empezará Ujú. para memorizar. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 que no personas saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. y muchos animales. Jonás 4, Jonás versículos 11. 4. Sí, entonces esta pregunta verdaderamente, como estábamos viendo ayer, es clave, es para todos nosotros. Y muchas veces no es que nos aferramos a nuestros enemigos, a nosotros mismos. Porque muchas veces el enemigo trabaja en nosotros y nos dice, mira, Dios no te va a amar. No hay ninguna posibilidad de que Dios pueda tener complacencia de usted porque eres pecador. Así que pecaste, tuviste su oportunidad y no lo agarraste. Posiblemente usted es aquella persona que ya estuvo en la iglesia, era un dirigente de iglesia, era alguien que transmitía el mensaje y trajo personas a Dios y ahora estás lejos. Y el enemigo te está convenciendo de que no hay solución para su vida. Y el Señor te llama y dice, no voy a tener misericordia. Ahora que no piense en Nínive, piensa en usted mismo. Pensamos en nosotros mismos.
Dios no va a tener misericordia con nosotros porque somos niños, a pesar de que hemos conocido el mensaje, somos niños espirituales y seguimos creciendo. Eso digo, niño delante de Dios. Y el cuidado divino es como un padre que ama y ve su hijo caminando hacia el peligro. No quiero decir que tenemos que estar ahí estancados, tenemos que seguir creciendo en Cristo, pero tenemos que mantenernos allí porque allí hay la solución. Eso tenemos que tener seguridad, que el amor, la misericordia, la gracia de Dios nunca desaparecerá, nunca se alejará de nosotros, nunca huirá de nosotros. Entonces, es eso. ¿Qué dices, hermana Lady, aquí cuánto a ese verso? ¿Qué encuentras para ti? ¿Qué mensaje sacas del verso para memorizar? Bueno, como habíamos comentado ayer, me parece ahí cuando vimos el contexto en que se dio ese texto bíblico, vemos cuán amoroso, cuánto amor derrocha Dios en estas palabras. Siempre lo he dicho, nuestra mente no podrá comprender nunca el gran amor y la misericordia que tiene. Definitivamente Dios ve a sus hijos, a esas criaturas de una forma tan especial. Y solamente podremos amar a esas personas de la misma manera que Dios los ama cuando tenemos la misma conexión, cuando estemos en conexión, cuando estemos en comunión con Él. Porque no es un amor natural, es un amor sobrenatural. Y vemos pues el contexto ahora cuando vamos a estudiar la huida, quién eran los asirios y todo lo demás, qué era lo que causaba al pueblo de Dios. Entonces, como humanos podríamos decir, sí, tienen razón, pero en la perspectiva de Dios es totalmente contraria y nos da totalmente en la cabeza y también en el corazón. Y lo que me llama la atención ahora que pude ver esto, al final del texto bíblico, mire que lo acabo de ver ahorita, y muchos animales. A nosotros nos pareciera como que, ok, las personas tienen un Sí, tiene valor y valor. los animales, o sea, aún los animales tienen valor para Dios. O sea, imagínense hacia dónde está, hacia dónde trasciende el amor de Dios. Así que me parece que va a ser muy rico este texto bíblico y vamos a enriquecernos todos y sobre todo vamos a aprender acerca del amor de Dios. Verdaderamente eso, y creo que la lección que tenemos que ir aprendiendo y que vaya resonando en nuestro ser debe ser el amor divino. El mundo necesita ser amado, el mundo necesita encontrarse con el Dios verdadero, no ese Dios que viene con látigo y nos golpea, que nos lanza un viento, que nos envía terremoto para poder destruirnos, porque hemos fallado, hemos pecado. Los ninivitas tenían mucho más razones, no diría razones, porque razones tenía Dios. Si Dios fuera un Dios que viene para castigar, tenía muchas más razones de castigar a los ninivitas, destruirlos con terremotos, todo, con lo que sea. Sí, porque los ninivitas tenían acciones a eso y eran crueles, y vemos que eso se manifiesta en la vida de Jonás, que es entonces el título de la lección que estaremos estudiando hoy, que es del domingo 12 de septiembre del año 2021. Entonces, el título que tenemos ahí es la huida. La huida. ¿La huida de qué? De Jonás. ¿Por qué Jonás huye? Cuando nosotros huimos, nosotros estamos demostrando que no tenemos todo bajo el control. En el lugar donde estamos, algo está mal. Entonces, la huida ya es un indicio de que no hay paz en nosotros. Cuando huimos, cuando vemos a alguien huyendo, está demostrando que algo está mal. Algo se dañó, algo se rompió. Pero algunas veces nosotros vivimos
tranquilos de algún sitio, aparentemente con caras sonrientes, en ese momento de las redes sociales, nosotros todos nos estamos demostrando felices y todo, como que está todo bien, pero algunas veces estamos viviendo con problemas y que solo falta un motivo para que nosotros entonces podamos encararlos y poder salir corriendo. La huida demuestra que no hay paz, algo se ha roto, algo se ha dañado y demuestra que estamos lejos de Dios. Entonces, aquí vemos el profeta Jonás que necesitaba un descanso físico para sí y él por sí solo trata de buscar ese descanso. Los descansos normalmente de los profetas, de las personas de Dios, está en Dios. Sin embargo, Jonás aquí presenta una cara completamente diferente, trata de buscar su propio descanso. Allí esa huida, ¿qué usted ve, hermana Lady, cuanto a la huida de Jonás? Sí. Antes quiero darle un saludo a mi amiga Patricia desde Houston, que nos está viendo. Felicidades, amiga. Gracias por unirte a esta bella lección. Ella y yo estuvimos estudiando hace muchísimo tiempo estuvimos estudiando la palabra de Gloria a Dios. Dios, Bendiciones. gloria a Dios. Sí, entonces, Bendiciones, hermano. vamos a hablar acerca de la huida, acerca de la huida. Asombrosamente, es eso lo que cuando nosotros huimos de algo, justamente es eso, porque no tenemos paz. No tenemos paz en sobremanera. Y dentro de nosotros hay una tormenta tremenda. Y estuvimos comentando, previa a la lección, que muchas veces nosotros queremos eh, exteriorizar ese miedo culpando a una persona, culpando las circunstancias, pero no importa dónde nos vayamos, independientemente, siempre vamos a tener un problema porque el problema somos nosotros mismos, ¿sí? Por eso Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Así es. Muchas veces Dios no va a cambiar nuestras circunstancias. Lo que Dios sí va a hacer es cambiarnos nuestro corazón. Puede ser cuando Él nos cambia nuestro corazón, cuando nos cambia nuestra vida, nuestro espíritu, todo, cuando todo está bien, por eso cuando el salmista dice, podrán traspasarse las montañas y los mares, podrán caerse el cielo y nosotros estaremos en completa paz. ¿Sí? Entonces, la huida de Jonás también nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿De qué estamos huyendo nosotros hoy? Hoy Dios nos manda a mirarnos en un espejo y nos manda a preguntarnos, ¿de qué estás huyendo, hijo mío o hija mía? ¿De qué situación? ¿Sí? ¿Será que haya algún conflicto no resuelto en tu vida pasada? ¿Será que guardas amargura de alguna u otra situación? ¿Será que tienes algún resentimiento con algún familiar, algún vecino? Recordemos que nosotros somos el resultado de nuestro pasado, ¿sí? Entonces, eso Dios está queriendo y anhela que tú y yo lo confrontemos, pero no solos, no huyendo, sino de la mano de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro pastor, como que aquel pastor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él nos va a llevar a tranquilas aguas, nos llevará a comer pastos verdes, pero en completa paz y nos va a ayudar a confrontar todas estas Así cosas. mismo es, hermana Lady. Y cabe recordarnos que algunas veces cuando nosotros estamos en la fe, tenemos cargos en la iglesia y todo eso, nosotros pensamos que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultad, que ya no vamos a tener amargura, no vamos a tener ira en contra de aquellas personas que nos hacen daño. Sí. Y cuando tenemos esos sentimientos en nuestro ser, nosotros nos sentimos tan mal y tan mal, sí,
y pensamos que somos menos cristianos. Y vemos Jonás, que es un profeta de Dios, que él incluso en ocasiones el Señor lo ha estado usando para poder advertir su pueblo, si, qué camino seguir, ha estado aconsejando a otros, ha llevado a otros al camino, al camino de la paz, al camino del descanso. Eso vemos del rey Jeroboam, uno de ellos, que el Señor le había mandado a Jonás a que pudiera advertirlo, que esté descansado, que Jehová está con él. Entonces, nadie de nosotros está ausente de tener esos dolores, de tener esos miedos, esas dudas, ese rencor, pero la diferencia está cuánto tiempo llevamos esos sentimientos albergados en nuestras vidas. Porque en el momento que alguien nos hace algún daño, alguien nos hiere, es normal, siendo humanos, que podamos sentir un dolor en contra de esa persona. Podemos sentir una amargura, una ira, pero en ese momento debemos clamar al Señor que nos elimina. De esta forma estaremos trabajando en nuestro carácter, y muchas veces nosotros necesitamos pasar a dificultades para que nosotros podamos ejercitar nuestra paciencia, podamos ejercitar nuestro carácter, podamos cultivar cada vez más el amor hacia el prójimo en nuestro ser. Entonces de esta manera podamos ser mejor, pero si nos sentimos así, es un llamado, es como el dolor de cabeza. Cuando tenemos el dolor de cabeza, el cuerpo nos está anunciando que hay alguna parte de nosotros que está mal. Entonces, mientras nos hicieron algún daño y sentimos una amargura, sentimos algún dolor, sentimos algún sufrimiento, es una señal, es un llamado que tenemos de parte del Espíritu Santo para que nosotros podamos arrodillarnos y clamar a Dios, a que cambie nuestro corazón, a que transforme. Es más una forma de que nos llama a reconocernos de que somos humanos y que necesitamos aferrarnos de un Dios que verdaderamente es amor, un Dios que nos puede transformar. Entonces, la huida no es la solución. No sé qué problema está enfrentando usted, no sé qué dificultad está pasando, no sé qué tan fuerte te ha herido. Sí. Sin embargo, la solución no está en huir. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos no es aquella persona que nos ha hecho daño. El peor enemigo es nuestro propio orgullo. Porque nuestro orgullo, nuestro ego, es el que crea esos sentimientos, esas sensaciones de amargura, de ira, de enojo. Son producidos interiormente. Ellos están allí. Y cuando alguien nos hace daño, solamente eso sale a relucir. Entonces, es contra eso que nosotros tenemos que pelear. Y de esta manera, mientras no reconocemos que el verdadero enemigo está dentro de nosotros, aunque huyamos, buscamos otras soluciones lejos de nuestros enemigos, aún así vamos a sentir ese dolor. Aunque nuestros enemigos son destruidos, son muertos, aún así el dolor seguirá, la amargura, el enojo, la ira, el rencor, el resentimiento seguirá dentro de nosotros hasta que seamos limpiados. Así que huir no es la solución. Más bien yo podría decir, el huir lejos de Dios no es la solución. El huir hacia Dios sí es la solución. Porque después que nosotros reconocemos esos sentimientos, no hay cómo podemos limpiarnos. Necesitamos ir a Dios. Hermana Patricia, necesita acercarse a aquel que es fuente de limpieza, el verdadero cloro espiritual, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Hermana Lady, cualquier uno que oye, a ese lugar es donde debemos huir, porque la huida tiene dos contrapartes, ¿verdad, hermana Lady? Una huida va más cerca de la solución y la otra huida va más lejos de la solución. ¿Qué usted comenta ahí cuanto a la contrapartida de lo que es la huida? Ok. A mí me llamó mucho la atención en cuanto a la huida, esa partecita ahí. Ahí nos habla de que en lugar de llevar el yugo de Dios sobre nuestros hombros y descubrir por sí mismo, porque su yugo es fácil y ligero. También queremos
poner en perspectiva de que muchas veces cuando guardamos resentimiento o amargura o no estamos contentos o sentimos, porque más bien creo que aquí Jonás se sintió como injusticiado, como que la justicia de él no iba acorde con la de Dios. Sí, entonces por eso obviamente a partir de allí fue como la base o el cimiento de que como resultado fue la huida. Pero vemos que en el trasfondo vemos qué es lo que pasó allí dentro de su ser, dentro de su ser. Él no podía conciliar su sentido de justicia con el sentido de justicia de Dios. Entonces Dios le dice a él, mira, mi yugo es fácil y ligero. Sed manso y humilde como lo soy yo. Aprended de mí. Y es algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil de hacerlo nuestro, porque simplemente no nos sometemos, no nos rendimos. Aunque nos queda un poquito de fuerza para luchar, así sea contra Dios, luchamos y luchamos y luchamos. Y por ende da consecuencias el huir lejos de la voluntad de Dios. Porque nuestra mente está totalmente entenebrecida, ¿sí? Cuando nosotros no nos reconciliamos con Dios, cuando nosotros no conciliamos la justicia de Dios o el amor de Dios con el nuestro, perdón, obviamente nuestra mente se va a ver entenebrecida. Y ahí donde dice, mi yugo es fácil y ligero, es una protección para nosotros, es un cerco. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a estar sobre los rieles, sobre la verdadera paz, sobre la verdadera comunión, sobre el verdadero amor. Y vemos en contraparte, la contraparte que es la huida, que es en cuanto a lo que yo pienso, en cuanto a mi justicia, nos trae amargura, nos trae lloro, nos trae decepción, inseguridad. Entonces aquí estamos viendo cuáles son las dos contrapartes. Cuando huimos hacia Dios, hay un cerco de protección y tendremos paz. Pero cuando nos alejamos de Dios, ya sabemos los resultados que son visibles y palpables. Exactamente, hermana. Esa es la parte del... Sí, cuanto a la justicia, eso es bien clave. Y el Señor, por eso en su Biblia hay muchísimos relatos que dice que no hagas nada por contienda ni vanagloria. El Señor siempre va mencionando eso. Y vemos en la palabra de Cristo Jesús que dice que se te da una cachetada de una mejilla de la otra. ¿Qué quiere decir? No podemos vengarnos. No podemos buscar hacer justicia por nuestras propias manos. Y dice el Señor, mía es la venganza, mía es la justicia. Y yo juzgaré justamente. Entonces, ¿quién verdaderamente sabe cuánto castigo necesita nuestro enemigo? Es Dios. Al nosotros tratar de llevar nuestra justicia, nos pasamos, exageramos a nuestra justicia. Porque la verdadera justicia para aquellos que lastiman a los hijos de Dios, para aquellos que hacen daño, tiene un grado, un grado de efecto, de acción. Y esa acción, esos efectos, esas consecuencias, solo lo conoce Dios. Entonces, si nosotros no podemos hacer la justicia por nosotros mismos, puede que vamos a incurrir a pecar, porque no sabemos el límite, vamos a exagerar, así como Moisés, que yo le había dicho, mira, no golpee la roca varias veces, y él golpea la roca. Entonces, exageró y pecó contra Dios. Entonces, una de las cosas que Dios quiere verdaderamente trabajar es con nuestro ser, con nuestro carácter. Aquí dice la cartilla, que Jonás era una persona reacia en sí, así como vemos a Pedro, el discípulo amado, y vemos que también a Juan, que era llamado el hijo del trono, eran personas así fuertes, impertinentes, y todo querían llevar a la marra. Vemos a Pedro, mientras va para apresar a Jesús, lo primero que él le hace es sacar la espada y cortar la oreja de Malco, el siervo de
sumo sacerdote. Entonces, es nuestro carácter que nos lleva a actuar como nosotros actuamos. Y el Señor quiere trabajar en él, quiere trabajar en nuestro carácter, quiere transformarnos. Allí es donde nace todos los sentimientos que nos dañan, que nos hacen correr. ¿Tiene razón? Actuaron, esos personajes actuaron por actuar. No, había razón. Por ejemplo, Juan, el discípulo amado, él cuando pasa en la ciudad de los samaritanos y no le permiten quedarse allí, hospedarse allí, entonces le priva el paso. Jesús amablemente va de su camino y Juan dice, Señor, vamos a pedir como pidió Elías, que caiga fuego del cielo y les consume. Ese es su carácter estaba del carácter de Dios. Entonces vemos también a Pedro que corta la oreja, es siempre justicia por manos propias. Y Dios siempre actúa diferente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios es tan paciente, tan amoroso con nuestros enemigos? Porque nosotros también estamos en la misma condición, solo que nosotros no hemos tenido la misma línea. Porque de la misma forma que Juan actúa y quiere destruir a los demás, es de la misma forma, entonces de la misma forma como esos samaritanos impidieron a que ellos pasaran, actuaron mal en contra de ellos, de Jesús y los discípulos, es la misma forma también en que Juan ahora está actuando incluso más grave, porque aquellos solo dijeron, mira, aquí ustedes no se quedan, pero él quería destruirlos con fuego que cayera del cielo. Pedro, esa persona, nada más Marco vino nada más a acompañar, y él ya viene, lo corta la oreja. Y la intención de Pedro no era cortar nada más la oreja, es matarlos a todos, diseminarlos a todos. Entonces, aquí vemos esa actitud, y hasta el mismo Elías con los profetas de Baal, él los mata, todos los más de 400 profetas de Baal, un derramamiento de sangre que Dios no lo hubiera hecho. Entonces vemos aquí la contradicción, y eso que Dios es, ese mismo carácter que nosotros tenemos, ese carácter que no nos da paz, es nuestro peor enemigo, es lo que nos tortura, nos hace escaparnos. Sin embargo, ¿hay razones para tal? Sí, hay razones. Esas personas impidieron a hijo de Dios de poder tener un descanso. Se lo merecía. Marcos se lo merecía por venir con los enemigos de Dios. Entonces, aquí encontramos razones. ¿Qué razones tenía, hermana Ladies, Jonás para poder odiar? Aquí vemos que aquí hay una controversia entre los asirios. Los asirios eran los enemigos fuertes del pueblo de Dios. Estaban siempre azotando, había invasiones, se destruían pueblos, mataban. Incluso las tradiciones antiguas, algunos escritos antiguos, dicen que la familia de Jonás había sido muerta por los asirios. Entonces él tenía motivo para sentir lo que estaba sintiendo, sí o no. Sí lo tenía. Tenía motivo para vengarse, sí lo tenía. Pero delante de Dios, esos motivos son justificación para que nosotros podamos destruir a los demás, para que podamos actuar de la misma forma que actuaron los demás. Nosotros cristianos somos llamados a ser diferentes al mundo. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar un poquito cuánto esos motivos, porque posiblemente quien nos está asistiendo tiene motivos para vengarse. Le ha herido tan fuerte, puede que ya haya sido paciente varias veces, ha caminado la segunda, la tercera, la cuarta milla, ha perdonado posiblemente 7 veces 7, como Pedro menciona, y tiene motivos de ahora ya no ser condescendiente más. ¿Qué usted aconseja eso? ¿Qué usted ve de la vida de Jonás? Sí, obviamente nosotros no estamos negando el motivo, se puede decir, de venganza de parte de Jonás, ¿sí? Porque cuando vemos bien, él dice que él se sentó para que Dios hiciera justicia y consumiera a Nínive. Así que él sí sentía ese deseo de
de sed. Y creen, y son legítimamente humanos. Es legítimamente humano. O sea, el que sientas dolor, el que sientas tristeza, el que sientas resentimiento por una u otra actuación de una persona, son legítimas. Eh, porque para eso Dios dejó los sentimientos. El detalle está, pastor y estimados amigos, es que esas razones legítimas no son las mismas para con Dios. Por eso es que, y tú podrás decir, pero mi dolor que, lo que me hicieron que, pero Dios dejó algo muy hermoso y es llamado perdón. El perdón te libera. No solamente de, no solamente del dolor, sino de esa persona. Porque mientras estemos allí constantemente señalando la situación, como fue Jonás o como tú la situación que tú estás pasando con X o Y persona o ante una situación, cuando tú estás resentida, estás encadenado a esa situación, estás encadenado a esa persona. No tienes paz por eso, porque estás encadenado. Sin embargo, el perdón lo que te hace es que te libera, te desprende de esa carga tan pesada. Sí, el perdón no es que niega el dolor, no es que niega lo que pasaste, sino que el perdón te permite a ti liberarte de esa situación, liberarte de ese dolor, de esa circunstancia. Por eso cuando Dios pide algo, no es algo ilógico o por capricho, sino que es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y por eso Él vuelve y reitera y nos dice, mira, vas a perdonar 70 veces 7. Sé manso y humilde. Por eso Él se encarnó en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aún pendiente de la cruz, aún pendiendo de la cruz, aunque las personas se estaban burlando, aunque le estaban dando vinagre en vez de agua y le estaban diciendo todas estas cosas, ¿qué dijo Jesús? porque Perdónalos no porque sabe no lo que saben hace. lo que hacen. Él no se aferró a eso, sino que él lo desprendió y él nos dio el mayor ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, nos libera. Y ayer casualmente estaba hablando con unos jovencitos tienen 20 años, y estábamos hablando justamente del perdón. El perdón nos ayuda a ver la vida, el futuro de una perspectiva diferente. Y he conocido muchos testimonios que ni si no fuera por el perdón, hoy en día no habrían testimonios tan poderosos como lo es el perdonar a otras personas. Y que a mí me han fortalecido y que me han conmovido. Y esa situación que estás pasando también puede ayudar adelante a otras personas. Dios dice en su palabra que nosotros somos consolados para el Señor, por el Señor, para nosotros consolar. Por eso nuestra justicia nunca va a ir acorde a la justicia de Gloria a Dios, Dios. porque la justicia de Dios es mejor. Sé que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus planes son mucho más altos. ¿Para quién? Para el bien que nosotros esperamos. Todo retribuye en qué? En el bienestar nuestro. Gloria a Dios. Hermana Lady, entonces Ajá. exactamente eso. Vamos a tratar de hacer la lectura, la pequeña lectura aquí Ujú. sobre lo que verdaderamente le ha pasado, los motivos que tuvo Jonás, cómo ha sido su ministerio anterior, cómo ha sido su vida, cómo Dios le ha premiado. Sabemos que los profetas son elegidos, son llamados por Dios y ellos tienen esa responsabilidad y ellos Ujú. saben que deben ir a donde Dios los manda. Cuando un profeta acepta el mensaje, acepta ser profeta de Dios, él sabe que va a sufrir, va a pasar injuria, va a pasar dificultades y todo. Ellos se entregan completamente a eso. El servicio es es su única visión, es su única paz, es su única felicidad. Entonces ahí es donde siente verdadero placer. Y Jonás no era lejano a eso. Dice por aquí el tercer Ujú. párrafo después de la pregunta, ¿dónde estaba Jonás? Eh,
¿Dónde esperaba Jonás hallar paz? El párrafo abajo dice, Jonás parte en la dirección contraria de donde Dios lo llamó. Dios había llamado a Jonás para poder enfrentar las dificultades, así que como vimos a Jeremías. Jeremías supo su papel y luchó, se le llama el profeta llorón. Entonces los profetas son llamados a eso. Nosotros como cristianos somos llamados a eso. Muchas veces queremos vivir sin problemas, sin dificultad ninguna. Sí, pero estando con Dios el mundo nos va a injuriar porque no somos de ello, no somos del mundo. Nuestra única paz tiene que ser Cristo Jesús, tiene que ser Dios. Y dice, ni siquiera se detiene a razonar con Dios. Jonás ni siquiera no racionaliza con Dios. Como muchos de los demás profetas lo hicieron. Vemos el caso de Moisés, él dice, Señor, por favor, elige otro. Eso encontramos en Éxodo 4:13. Yo no puedo, busca otra persona. Soy tartamudo. Y el Señor entonces les da la fortaleza, porque por lo menos si nosotros podamos racionar con Dios, podamos hablar con Dios, y Él nos hace este llamado en diferentes ocasiones. Vemos en Isaías donde dice, venid a mí, racionemos. Si vuestros pecados fueren más rojos como carmesí, vendrán a ser blancos como la pura lana. Entonces, si hay una racionalidad, una conversación con Dios, el Señor nos va a esclarecer, que nos va a demostrar que el único camino es hacer lo que Él está mandando, lo que Él nos está pidiendo, porque el pedido de Dios, la misión que Dios nos da, tiene como objetivo primeramente transformarnos a nosotros, darnos la paz que necesitamos. Esta es la prioridad. Y Jonás ni siquiera dialoga con Dios, porque él conocía a su Dios. Sabía que Dios tenía la razón. Sabía que Dios le convencería, le presentaría todas las bases. Dios le liberaría de sus problemas. Y muchas veces nosotros conocemos cuál es la solución, conocemos que los sentimientos que tenemos van a ser eliminados y nos aferramos a eso. Nos aferramos, nos gusta aquello que nos hace daño. Y dice, curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado, como ya lo habían mencionado, para hablar por Dios. Como sugiere, encontramos en Primera de Reyes, hermana Lady, ahí se tiene su Biblia, Primera de Reyes 14, versículos 25, eso es muy importante. Sí, mientras usted va a buscar, yo voy leyendo, dice, sin embargo, en ese caso, al parecer, Jonás hizo lo que el Señor le había pedido, en el caso de que vamos a estar leyendo. No obstante, esta vez no. En esta vez que Jonás es llamado para ir a predicar a Nínive, no ha hecho. Entonces, los registros históricos y arqueológicos documentan, como ya había mencionado, la crueldad de los gobernantes neoasirios. Ellos dominaban el antiguo cercano oriente durante el siglo VIII. Dominaron y azotaban a la gente. Eso es antes de Cristo. La época en que Jonás sirvió a Israel. Aproximadamente 75 años después, el rey neoasirio, eso es Sennacherib, era lo más cruel, atacó a Judá. Israel y Samaria ya habían sido atacados antes. Dice, ya habían caído unos 20 años antes por la mano del mismo. Y el rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local ante Asiria. Entonces vemos ahí que los asirios ya tenían una fama muy mala, muy cruel. El rey Sennacherib, ese era considerado como si fuera el Hitler de nuestra era. Entonces no era una persona factible de hablar, no era una persona buena, venía, destruía. Entonces, hermana Lady, ahí la lectura, vamos a ver cómo Jonás ya tenía un ministerio antes. La primera vez que el Señor le llama. Por lo menos Moisés fue la primera vez y tenía motivos, pero Jonás no. Jonás ya sabía cuál era su papel. Vamos a ver entonces, hermana Ley.
Dice, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Jefer. Exactamente. Entonces vemos ahí que Jonás ya era un profeta en Israel. Sí, ya hacía la labor del Señor. El Señor ya estaba con él, ya trabajaba en su corazón, ya le había dado muchísimos motivos para que entonces él pudiera saber y pudiera confiar en Dios. Ya Jonás conocía el amor divino, y ese conocimiento es exactamente lo que le hace escaparse de Dios, porque sabía que Dios iba a librar a esa gente. Seguro que se aferraba de esos sentimientos malos en contra de este pueblo, de esta nación. Y entonces el Señor, sabiendo lo que él estaba pasando, el Señor viene entonces para poder darle paz, para poder darle descanso. Primeramente, antes de la conversión de los ninivitas, era el descanso que el Señor le quería dar a Jonás, que era ya un siervo divino. Puede que usted también está viviendo lo mismo. Sirves a Dios, usted ha hecho mucho por la causa de Dios, por el avance de la obra de nuestro Señor, pero no tienes descanso, no tienes paz, porque necesitas perdonar, porque alguien le ha herido, alguien ha sido injusto contigo. Posiblemente tienes un vecino que siempre te hace la vida imposible, que siempre está ahí maltratándole, tal vez un jefe en su trabajo, tal vez un familiar en la casa, tal vez el esposo, la esposa, algún hijo. No sabemos no sé cuál es el problema que estás enfrentando, que le da motivo, le da razones para que usted no pueda perdonar, que pueda tener rencor, pero querido hermano, querida hermana, le digo que esos sentimientos, esas razones, solo tienen sentido para el enemigo, porque él es el único que se alegra con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Y nosotros no somos libres, no somos felices mientras albergamos eso. Porque es como que la persona, a pesar de que nos hizo un daño una sola vez, todos los momentos que pensamos en ella, todos los momentos que se produce ese sentimiento, la amargura, el dolor, el enojo en nuestro corazón, es como que esa persona, estamos reavivando, estamos dándole motivo a esa persona para seguir castigándonos, para seguir maltratándonos. El Señor, como nos ama sobre todas las cosas, nos quiere liberar de esa condición, nos quiere dar vida nueva, nos quiere hacernos felices. Y para eso debemos aceptar la solución. Tenemos que seguir el camino del Señor, a pesar de que no veamos que esa no es la solución, no es lo mejor para nosotros, no es lo que nosotros buscamos, pero Dios sabe que esto es lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Porque algunas veces sabemos lo que queremos, pero no sabemos lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, el Señor que conoce lo que nosotros necesitamos, el Señor que conoce nuestra necesidad, Él busca darnos aquello que verdaderamente nosotros tenemos carencia. Eso es lo que el Señor nos quiere dar, y eso es lo que el Señor nos va a dar. A pesar de que no lleguemos a entender, pero es eso. Nuestra necesidad es lo que el Señor va a suplir, no es lo que nosotros queremos. Porque lo que queremos no soluciona, no nos limpia nuestro dolor, no nos da descanso, no nos da la paz. Pero lo que necesitamos, sí, lo que necesitamos es profundo. Lo que necesitamos es cosa del carácter. Es una transformación, y eso solo lo puede hacer Dios. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros tenemos que permitir que Dios haga ese cambio, esa limpieza en nuestro corazón. Así que tenemos que desechar las personas que nos hacen daño.
hermana Lady, aquí siguiendo la lectura, dice, ahora había llegado el Ajá. momento de que los asirios saldrán a las cuentas. Mientras el Señor entonces llama a Jonás, le Sí. dice, mira, yo voy a destruir el pueblo asirio, los ninivitas, si ellos no se entregan. Entonces Jonás ve, wow, es el momento de toda maldad que han hecho, es el momento ahora de vengarse, que el Señor destruya, como la salvación de ellos, la solución de ellos está en mis manos, llegó mi momento de vengarme. Él sabía cuál era la posición de Dios y conocía la suya y decidió aferrarse a la suya y no a la de Dios. Vamos a leer ahí, hermanos, y después Ajá. comentar también. Dice, ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran sus cuentas. La Biblia, o sea, en Segunda de Reyes 18 e Isaías 36, los documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del palacio de Sennacherib en Nínive nos cuenta la cruel historia de la caída de Laquis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Sennacherib afirmaba haber tomado a más de 200.000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey asirio tomó Laquis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Una cosa horrible. Exacto. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, mientras el resto fue enviado a Asiria como mano de obra barata. Vemos aquí algo, no solamente con imaginarlo, se nos pone la piel de gallina, horrible. Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo de ese entonces, o sea, que era el top prácticamente. Quiere decir que cualquier una Y de Dios las estaba comunidades ahí enviando, alrededor le daría razón a Jonás. Y se enteraran que Jonás va a ir exactamente, a nadie lo superaba en crueldad. Exacto. Y Exactamente, si se enteraran una que cosa Jonás va increíble. a ir a convertirlos a ellos, seguro que estaría en contra, le impediría que Jonás fuera, porque todo el mundo lo sabía. Exacto, Ok. exacto. Y aquí una pregunta. Dice, ¿y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio? Sorprendente que Jonás no quisiera ir. O sea, la misma pregunta le está respondiendo, una pregunta retórica, está respondiendo, claro, con razón él no quería ir. Sí, y aparte de, obviamente, del resentimiento que tenía, también era de mucha valentía ir al centro y corazón. O sea, no era cualquier ciudad, no era cualquier pueblo, era prácticamente, estaban a la vanguardia de la crueldad y vemos aquí que Dios lo manda a su hijo, a su profeta ahí. Entonces, creo que no solamente esa pregunta nos la está haciendo Dios a Jonás, se la está haciendo, sino a nosotros. ¿No será que nosotros también tenemos que ir a estos lugares que muy a lo panameño conocemos como zonas rojas o que nosotros decimos que es en extremo violento? Solamente a veces cuando pasamos, cuando vamos a un lugar de visita, y me ha tocado con el pastor ir a buscar un lugar para cuando hacemos nuestro ministerio. Yo soy muy temerosa de estas cosas, pero esto a mí me llena muchísimo de consuelo y también de mucha valentía, porque pasamos por lugares que le llaman zona roja, e inclusive hemos visto personas con armadas, ¿verdad? Entonces, pero es que nos ha llamado Dios, a estas personas. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar aferrados en la justicia de nuestro Señor, no a la nuestra. Así mismo Así es, que hermana Lady. humanamente tuvo miedo, tuvo razón Jonás de Exacto, tenía huir. razón suficiente No para sé no cuántos ir. huiríamos. Sí, nosotros todos oiríamos, hermano. Inclusive,
estas personas sí lo necesitan. Allí es donde hay mucha más necesidad, porque muchos de esos, cuando se Ujú. convierten, hacen la obra o la obra de una manera tan grande, tan fuerte, que nosotros mismos que llevamos años de la fe, no lograríamos hacerlo. Sí, entonces Sí, hay que ir exacto. a esos lugares. Verdaderamente, Jonás tenía sus motivos, pero los motivos de ellos no contaban, Sí, él no contaba, contaba los motivos de Dios. Esas personas estaban llenas amén. de maldad porque no habían conocido a Dios de amor. Entonces, al leer, a ellos ver en una pequeña posibilidad, una pequeña escapatoria de que se arrepentía, Dios les salvaría, ellos se aferraron de esa seguridad. Entonces, eh, estamos en nuestro momento ahora, ya no está Jonás. ¿Cómo nosotros hacemos? Ujú. Dice, huir de Dios es la solución. Existen muchas formas de huida. No sé de qué manera usted está huyendo de Dios. Hay personas que huyen de Dios ocupándose en sus trabajos. Todo el tiempo están afanados en el trabajo. Hay personas que huyen de Dios ocupándose con sus hijos, estudiando cada vez más, estudiando. Hay personas que huyen de Dios comiendo. Hay personas que huyen de Dios en las drogas, en la delincuencia, en la mala vida. ¿De qué? ¿Cuáles son los métodos que nosotros estamos usando para huir de Dios? Jonás usó una barca. ¿Usted qué está usando? Jonás usó la distancia. ¿Usted qué método está buscando? Dejar de estudiar la Biblia porque la Biblia te llama a una transformación, a un arrepentimiento, te acuerda sus pecados. ¿Cuál es la forma? ¿De qué forma estás huyendo? Como quiera que huyas, sepa que la solución suya no es la solución correcta. No le dará paz. La solución correcta está en Dios. Y eso es Amén. servir a otros. Dice, ¿hiciste eso antes? ¿Has tratado de huir de Dios alguna vez? Creo que todos nosotros hemos huido de Dios. La Amén. forma cada uno Así lo es. sabe. Posiblemente ahora mismo estamos huyendo de Dios, pero Dios nos llama más una vez a acercarnos hacia Él. Dice, si es así que hemos estado huyendo de Dios, ¿qué éxito tuvimos? ¿Hemos sido felices lejos de Dios? Hoy estuve hablando con una amiga que ha salido de Cuba, es cubana y está yendo para Estados Unidos, pero ahora está en Chile. Ella llegando a Chile no ha encontrado, no se ha encontrado con este fervor, con la búsqueda del Señor, el servicio que tenía en Cuba. Y entonces ya yo he hablado con ella, sin embargo ha tenido algunas excusas, que la iglesia está lejos, que acá los hermanos son fríos y todo. Sin embargo, hoy ya no pudo resistir y dijo verdaderamente mi condición espiritual está mal, necesito de ayuda, necesito oraciones. He estado huyendo de Dios, he estado lejos de Dios y sé que sin servir a Dios no seré feliz, porque toda la vida, a pesar de que Ujú. la vida me va bien, mejor de lo que yo esperaba y sé que todas las bendiciones vienen de Dios, pero por no estar a servicio de Dios, por estar lejos de Dios, no siento paz, no siento felicidad. Y yo le hacía un paralelismo entre ella y yo. Ella tiene prácticamente todo allí donde está, tiene esperanza de llegar a Estados Unidos, le están haciendo de todo, todos los papeles y todo. Sin embargo, no tiene paz, no encuentra un descanso. No podemos encontrar descanso lejos de Dios, porque el descanso nuestro está en Dios. ¿Qué lecciones deberíamos aprender de estos Amén. errores de Jonás? Hermana Lady, ha estado huyendo de Dios, de la huida. ¿Qué huida? ¿Cuántas veces ha estado huyendo de Dios? ¿Está huyendo ahora mismo? ¿Hay beneficios, hay ventajas de huir de Dios o acercarse a Dios hay ventajas? ¿Qué yugo es más fácil, es más suave? ¿Qué debemos llevar? ¿Qué consejos usted le da a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están acompañándonos y que estarán viendo después este videíto? ¿Qué consejo le damos para poder cerrar entonces el estudio de hoy? Lo único que puedo decir son las palabras de nuestro gran maestro.
venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Amén. No hay otro lugar, no hay otra persona que verdaderamente nos haga descansar. Si tan solo pudiésemos contar nuestros testimonios, creo que aquí el único nombre que saldría resaltado sería el de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Es Él. Y así pasaremos en el cielo, contaremos nuestras historias. Y lo único que saldrá de nuestros labios serán cánticos de alabanza para nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo te invito a ti, querido amigo, querida amiga, deja de correr, deja de huir, ríndete. Dios está allí, está a la puerta, está listo, presto a derramar sus bendiciones, pero sobre la mayor de las bendiciones es que Él vaya contigo, que Él esté que su presencia esté contigo donde quiera que vayas. Y creo que ese es nuestra recompensa. Amén. En la presencia de nuestro Dios es nuestra verdadera recompensa. Si Él nos quiere bendecir, bienvenido sea. Si no quiere, también bienvenido. Pero donde quiera que nosotros pidamos o vayamos, si su presencia va con nosotros, realmente nos sentimos más que vencedores, más que bendecidos y sobre todo con la paz que solamente Él nos puede dar y guardar nuestros corazones. Así que ese es el mensaje que yo les puedo dar a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en esta hora. Gloria a Dios. El Señor Jesús Cristo ha dicho que hay caminos. La palabra de Dios no es bien Jesucristo. Hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero son caminos de muerte. Entonces, yo sinceramente no dejaría, no pondría mi vida a alguien que es inexperto. Si yo me comprara un carro hoy, un carro nuevecito, no le daría a una persona que acaba de sacar en su licencia para manejar. Le daría a una persona experta, a una persona que ya de experiencia, porque no le confiaría a esa persona inexperta mi carro nuevo. Sin embargo, mi vida, que mucho más que mi carro, mucho menos lo puedo dar en las decisiones de una persona inexperta. Y yo soy muy inexperto acerca de vivencias humanas. Soy muy inexperto de verdadero descanso. Soy muy inexperto de verdadera felicidad. Soy muy inexperto de verdadero amor al prójimo. Y el experto de los expertos es nuestro Dios, es nuestro Cristo Jesús. Así que entreguemos nuestra vida a Él. Pero sin olvidar la regla clave, mientras estamos en este mundo, y que Jonás no lo supo hacer, es servir a los demás. Bienvenido al grupo Embajador de la Amén. El grupo que sirve a los otros. Nosotros tenemos esa sonrisa, esa paz, porque servimos a otros. Tenemos muchísimos pedidos de personas que no tienen nada, ni un granito de arroz en la casa, ni un paquetito de espagueti en la casa, de pasta en la casa. No tiene aceite ni nada. Ahora mismo tenemos una lista de personas que están así en esa condición. Y Dios nos ha llamado a poder apoyarlo. Es el ministerio embajador de la esperanza. Ir hacia aquellos que están necesitados. El ministerio embajador de esperanza, a pesar de ayudar a otros con comida, también ayuda a otros con oración. Y también ayuda a otros con el estudio de la palabra, dar estudios bíblicos. Amén. Que si algunas de esas cosas es su fuerte, quieres unirse al grupo embajador de la esperanza, hermano, hermana, escríbanos, escriba a la hermana Ladies, escriba a su servidor. Amén. Y usted va a encontrar un lugar de paz. Jonás tenía que servir a los ninivitas. Usted puede que está llamado a servir a los necesitados. Puede que no es necesitado de la conversión, porque tenemos muchos en nuestra propia fe, muchos hermanos, personas que ya están en Dios, que también están necesitados. Puede que su misión ahora mismo no es predicar a algún hermano. Puede que su misión es darle un plato de comida, darle una bolsita de arroz, contribuir con algo. Entonces, está extendido el llamado. El grupo Embajador de Esperanza tiene dos sueños.
convertido en uno nada más. Aquí tenemos también, se conectó con nosotros hermano Michael, estuvo también el pastor Bildad, y esos son los hermanos que estuvimos. Y ahí estará el video, puede compartir con los que quiera. Hermana, alabase el nombre de Dios. ¿Podemos saber cuál es su nombre, hermana? Es Patricia. Ah, ah, Es mi amiga Patricia, la que está en Houston. ok, Sí. ok, la hermana Patricia, sí, porque anteriormente había escrito el nombre. Ok, ok. El Señor me la bendiga, estaremos orando por usted, mi hermana. Todos sus problemas, todas sus luchas, ponle la mano de Dios, que el Señor le ama sobre todas las cosas. Usted es la niña de sus ojos. No importa lo que le suceda. Amén. No, se clamas a Él, Él estará listo para poder apoyarle. Que el Señor me lo bendiga y le guarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones.